vos no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Se nubló, se nubló y como se escondió el sol hace mucho más frío. Muchos veían las redes sociales, corrimos hoy a poner lavarropas temprano. Bueno, esperemos que se alcance a secar la ropa. 16:10 en la República Argentina, tenemos muchísima información, mucho para compartir. Yo estoy pensando, los que empezaron las vacaciones de invierno el lunes, ya se les está terminando la primera semana. No es que quiero ser envidiosa o mala, pero me da esa cosa, ¿viste? Decir, uy, che, empezaste las vacaciones y ya qué rápido se pasa el tiempo de descanso. Bueno, los que están de vacaciones son los diputados y los senadores. Creo que hay uno o dos dando vueltas, entre ellos Patricia Bullrich. Después les voy a contar un poquito más. Esto es Doble Fondo. Mi nombre es Analía Argento. Hoy Martín Piqué está ausente con aviso. Se tomó un día de las vacaciones de invierno. Mostramos la silla vacía. Pero sí está el señor Javier Lekovich, que vamos a ver si saca o no los dólares de abajo del colchón. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. De un día a la vez, de un día a la vez. Eso es lo que dicen, por ejemplo, quien tiene una adicción al juego, al alcohol, a algún estupefaciente. De un día a la vez. Y cuando uno habla con alguien que se recuperó de una adicción, nunca te dicen me recuperé o estoy curado. Te dicen llevo tantos días sin consumir. Lo pensaba en estos días mucho porque durante el Mundial se vio mucho el juego, ¿no? Hay juego legal, hay juego ilegal, pero el juego es el juego. Y siempre está ahí la posibilidad de que incluso en el juego legal nos pongamos en riesgo, los grandes y los chicos. El Congreso de la Nación tiene ahí pendiente, todavía sin resolver. Y el gobierno nacional quiere una ley que los que vienen empujando hace mucho tiempo, una reglamentación o legalización con bastante control del juego, parece que es bastante laxa la propuesta del gobierno nacional. Y esto sobre todo pensando que con el telefonito, grandes y chicos, pero los chicos también, estamos en riesgo, ¿no? Yo siempre digo, cuando pago con alguna de las aplicaciones, vos vas al súper, es tan fácil gastar la plata. ¿Viste? Por chum, chum, y cuando miraste no te queda nada. Imagínate lo que es el juego si tenés una enfermedad. Bueno, pero no es la única adicción. Hay muchas. Y sorprendió esta semana un intendente joven, Matías Nebot, tiene 37 años,
es vecinalista, intendente desde el año 2023. Y el intendente de Saavedra, que esa es la localidad a la que pertenece, dijo el sábado en un encuentro con vecinos: llevo 308 días sin consumir. 308 días sin consumir, dijo. Si esto fue el sábado, saqué la cuenta, 313 con el día de hoy, después de que se sincerara el intendente de Saavedra. Saavedra es un municipio que está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la cabecera es Pigüé. Y yo pensaba, porque a veces uno dice, bueno, en el interior se vive mejor, hay vida más sana. No, la droga, las pastillas, el juego ahora con el celular, el alcohol, está en todos lados, en cualquier lugar. Vos podés vivir en el medio del campo y tener problemas con el alcohol. Vamos a escucharlo al intendente de Saavedra. Por estar acá, quiero hacer un agradecimiento especial a Daniel Pomés, que fue quien me sentó el contacto de Adrián, luego de un café y una charla muy amena que tuvimos. Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga el corazón. Yo llevo 308 días sin consumir. La adicción, recién hablábamos, que es algo de todos los días, yo creo que es un día a la vez. En mi caso siempre digo que la causa nunca es la sustancia, siempre la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia, es algo que te lleva a... ¿Por qué en un programa donde hablamos más de política o en una editorial de política les quiero proponer que escuchemos lo que dice el intendente de Saavedra? Primero, por la valentía, ¿no? Porque en la política también hay, como en todos lados, como entre los médicos, entre los periodistas, artistas, nadie está exento, nadie está excluido, nadie se salva de todas las tentaciones que tenemos por ahí. Y lo que decía el intendente me parece importante, y me parece importante para que lo sepa la política, para que lo sepan los responsables, para que lo sepamos todos. La causa nunca es la sustancia, aunque la facilidad con la que te llega la sustancia, por supuesto, es lo que hace que uno no tenga un paredón que le impida o que le dificulte, ¿no? Entonces, la sustancia es la consecuencia, dice. Y él contaba, por ejemplo, en esta charla con vecinos, que tenía que ver con este tema, ¿no? Había otros participantes en la mesa, que era sobre distintos tipos de adicciones. Hablar para prevenir, decía. Entonces, primera cosa, ¿hablamos? ¿Hay espacios donde la gente pueda hablar? Segunda cosa, la sustancia, el juego clandestino o el juego legal, el alcohol, ¿lo tenemos todo al alcance de la mano? Y después, la cantidad de problemas que tenemos nos empujan. ¿Por qué digo esto? Porque en este programa, por ejemplo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujeres también y Diversidad de Género, decían que se están registrando mayores índices de violencia intrafamiliar, suicidios y problemas de relaciones, porque la gente cada vez tiene más problemas. Uno de los problemas, cuando te dicen que no llegás a fin de mes y vos me vas a decir, y bueno, si no llegan a fin de mes hay que trabajar más, ¿cómo te vas a...? Bueno, no todos tienen la misma fortaleza, ¿no? O no te digo que te tomes unas copas de más o que juegues y te arriesgues, así como hay gente que pide prestado, por ahí hay alguien que juega a ver si se salva. Pero bueno, también es cierto que cuantos más problemas hay, a veces también las salidas más fáciles son las que se buscan, ¿no? Muchas madres dicen en barrios populares que, claro, vos mandás a estudiar a un pibe y después no puede estudiar porque no puede cargar la SUBE, porque no puede, si trabaja gana 2 pesos y el tranza de la esquina es el que gana más.
o las pibas si se prostituyen ganan más que una piba que va a trabajar. Eso es lo que tenemos que revisar en la República Argentina. 37 años tiene el intendente, es de un partido vecinalista, menos mal, ¿viste? Porque si no el título decía que era de acá o de allá. Dice, es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Llevo 308 días sin consumir. Y una de las cosas que dijo el intendente de Saavedra es que recayó cuando tuvo que despedir a mucha gente. Y eso también, uno a veces dice los patrones o los dirigentes políticos no tienen corazón. Bueno, a veces sí, hay muchos que sí, y el que lo tiene sufre. El que lo tiene sufre. Esto pasó en Pigüé, en una charla en un salón cooperativo. Matías Nebot se llama el intendente. Hablar para prevenir, insisto, ¿no? Ahora ya son, me imagino que, espero que desde el sábado hasta hoy no haya recaído, son 313 días. Y desde el municipio y el mismo intendente no quisieron seguir hablando del tema. O sea, creo, a los periodistas nos encantaría entrevistarlo, ¿no? Pero creo que no es el show lo importante. Y lo otro que sí habló, y una responsable de prensa dijo que lo había contado justamente para generar estos espacios y para que la gente se anime a hablar y se anime a buscar ayuda. Lo que dicen siempre los que tienen alguna adicción es busca ayuda, no te encierres, no te quedes solo. Y mira, estoy diciendo esto y acaba de salir el sol. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. — 16:20 en la República Argentina, en todo el país. Bueno, cantidad de cosas que hoy no hay así como un tema excluyente, pero sí hay mucha información. Hay un montón de información, así es. De economía hay un montón. De economía hay un montón. Sí, hay para tirar al techo. Sí. ¿Trajiste sacate los dólares del colchón? Mirá, ¿Tenés colchón? Si los tuviera. ¿Tenés colchón? Colchón tengo. Ah, colchón tenés. Colchón no, ¿viste? tengo. Porque a mí me da como miedo, porque digo, suponete es una metáfora, los dólares abajo del colchón. Yo me imagino, qué sé yo, Es totalmente argentina esa metáfora, ¿no? Sí. No sé, me imagino, pero se te pueden humedecer, se te pueden romper, se pueden, qué sé yo, me imagino hasta algún bicho, no sé, polillas, algo, me da un miedo. Puede pasar todo eso, es que en verdad lo que dice Caputo respecto de es antieconómico, Sí. no te rinde y qué sé yo, es verdad. Lo que pasa es que el miedo y la experiencia histórica le gana a cualquier cosa. Claro, son las 4:21 y según lo que cuentan en gobierno, estaba yendo, o ya llegó Federico Sturzenegger a reunirse con Patricia Bullrich, porque están viendo, no sé ya qué número de borrador, el 16 será, de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la ley de tierras. Mira, me cierro los ojos para decirlo de memoria y no equivocarme, porque el 6 de agosto está prevista la continuidad de la sesión en la que no pudieron tratar el tema, ¿no? Sí. Ya va del borrador al borrador al borrador. Tremendo. Así es. Bueno, es que también estas leyes ómnibus, como decíamos también el otro día, que abarcan tantas cosas, Claro. que son siempre a un sector le resulta sensible, a otro. Entonces, porque bueno, además del tema de tierras, está el tema de desalojos, por ejemplo, que también Claro. es complejo. Así que... Claro, porque por ejemplo, si no pagás el alquiler, tienen plazos más cortos, es todo más rápido, tiene Sí. que haber una instancia judicial, pero todo se acelera más, Sí. ¿no? El desalojo. Y después Comunidades originarias también, Sí. hay un capítulo referido a eso. también cuando, los barrios populares también, que Sí. estaban viendo, y otro tema, Que aparentemente quedarían afuera. eso quedaría fuera, Sí. ¿no? Y lo otro que tiene también esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el nombre, es como que te hace acordar más a una parte de la ley que es la que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, cuando hicieron las autopistas en la ciudad de Buenos Aires,
o la Panamericana, las casas o campos o terrenos o lo que fuera que hubiera, se expropian. Sí. Te ponen un valor y te lo pagan, ¿no? Bueno, eso también está contemplado en la ley porque como que refuerzan condiciones Claro. y los pagos y demás. Bueno, o lo mismo, lo que pasó en el caso mismo YPF, Hmm. u otras empresas públicas en su momento privatizadas que fueron expropiadas. Claro. ¿No? Así que todo eso está en esa ley y como decía Javier, claro, siempre son paquetes, o sea, es una mega ley que incluye varias leyes. Por ejemplo, la reforma política es un tema, la reforma electoral, un tema que también quiere apurar el gobierno, pero, por ejemplo, en el PRO dicen, che, la de las PASO incluye también ficha limpia. Entonces, hay un tema, si no se trata esa que tiene todo junto y solamente tratas el tema de las PASO, nos olvidamos otra vez de ficha limpia. Algunos dicen, bueno, entonces separemos, que ficha limpia se trate primero, por ejemplo. Sí. Pero bueno, igualmente los que tienen fallo de la Corte, como Cristina Fernández de Kirchner, no pueden ser candidatos, salvo que están buscando alguna cuestión legal internacional para modificar eso, pero si no, la ley... En ese caso, no juega. Claro, no juega la candidatura. Bueno, 16 y 24 y tenemos muchísima información. 15 grados 6 décimas. Si salís ahora, abrígate un poquito porque como ahora va y viene el sol, ahora ya se volvió a esconder. Se ve que había un huequito entre una nube y otra. Y son los días en que uno, ping, le pasa así como a mí. En tu casa, vos ya estuviste resfriado. Yo espero ya haberla pasado, pero sí, ahora tenemos a la compañera también sin voz, así que ahí se ve que una peste. Eso es grave porque ella canta, ¿no? Sí. Ah, ¿y cómo un hace? problemón. No, no, por suerte no hay shows ahora en estos Claro. días, pero sí es un ¿Y es de un profe tema. cómo hace? Y es complicado también. Por Sí, señas, sí. que cante Claro. el alumno. Sí, pero por ahí con algún alumno con mucha confianza se puede pilotear, pero no, en líneas generales es complicado trabajar así también. Claro, no, y además sin voz. también te tenés que recuperar. Un día me dio a mí la doctora, un día de reposo me puso en el certificado. Mirá. Claro. Y bueno, habrá dicho... Vos seguís con los coletazos. Sí, a mí me dijo que me iba a durar 2 semanas, llevo 10 días. Claro. Entonces habrá dicho, no le puedo dar 2 semanas porque me van a venir a llevar presa de los trabajos de Analía. Entonces me dio Que un son día. varios. Son varios, claro. Bueno, 16 y 25, nuestra línea de WhatsApp. ¿Dónde esconderías los dólares? Claro, el mejor lugar no me lo digas porque si no, viste, vamos a tu casa y ya sabemos dónde están. Te cae Arca, te cae Toto Caputo. Sí, bueno, en libros, ¿no? Es otro clásico. ¿Sí? ¿En ¿no? libros? Sí. ¿No? ¿No la tenías esa? Y, El tema es que acordarse después en cuál. Claro. O sea, por ejemplo, en mi casa podría ser porque tengo una biblioteca enorme. Claro. Entonces tenés que revisar Claro. libro por libro. Ahora, Exacto. si tenés poco libro, ¿viste? Bueno, 11, 22, y si te olvidás Entre una media. Una media. Claro, no, yo tengo miedo de después la meto en el lavarropas. Yo todo le encuentro un temor, ¿eh? Claro, sí. 11, 22, 34, 96, 72. Un día en tu radio. FM La Patria. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas
tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Quieren esconder, lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Hay algo de lo que muchas veces hablamos y después cuando llega el turno electoral vemos si estábamos encaminados o no, que es si hay chances en Argentina para una tercera vía. ¿Por qué digo esto? Porque están los que quieren que Axel Kicillof sea el candidato, otros dicen no, que haya varios, una interna en el peronismo, están los que dicen, bueno, Javier Milei y Karina Milei están construyendo y dicen, che, pero Mauricio Macri puede dividir, Victoria Villarruel puede dividir, hay que polarizar, son dos, es uno u otro. Y después están, yo me recordaba estos días Provincias Unidas, y digo, están ahí como un poco licuados, pero están los gobernadores del norte, que algunos hacen su juego y no se allanan a todo lo que dice el Consejo Nacional del PJ. Hubo opciones de tercera vía en las elecciones del año pasado, no les fue bien porque se polarizó. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Lucas Clobos. Hola Lucas, ¿cómo te va? Hola, Analía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, Tardes. ¿Se pronuncia, está bien, Clobos? ¿O Clobs? ¿Cómo se dice?
En realidad se pronuncia Club Ops, Club Ops, ahí está. Yo siempre pero la pregunto. verdad que está muy bien porque ya desde chico estoy acostumbrado a que me inventen apellidos. Sí. Lucas Klobops, que es director de opinión pública de Q-Social Big Data. Che, escúchame, te estamos entrevistando a vos y acabo de ver que Jorge Rial puso en C5 tu encuesta. Te aviso, después búscalo. En este instante, Bueno. en este momento. Es el estudio, Mirá. sí. Mirá, yo la tengo abierta acá, porque un dato curioso, que es en el que se amparan muchos de los que quieren buscar terceras vías y que dicen no es River Boca, 4 de cada 10 argentinos rechazan tanto a Milei como al kirchnerismo, ¿no? Eso es lo que una de las conclusiones del estudio de Q-Social. Es tan así porque, por ejemplo, eso es sumado lo de uno u otro, porque el 29% solo rechaza a Milei y el 25% solo rechaza al kirchnerismo. Exactamente. Lo que nosotros intentamos hacer con esta investigación fue justamente entender si existe la posibilidad de que haya una famosa tercera vía, como en su momento, si nos vamos casi 10 años atrás con Massa, cuando hablaba de la ancha avenida en el medio, etcétera. Bueno, efectivamente lo que nosotros encontramos sí que hay agua, digamos, hablando de manera criolla, hay agua en la pileta. Hay un 40% de los argentinos que no se identifica o que rechaza directamente tanto a un espacio como a otro, tanto a Milei como al kirchnerismo. Ahora, la predisposición para votarlos existe, pero se tiene que dar una condición clave. Y eso parte del siguiente dato. De ese 40%, encontramos que hay la mitad de ese 40% que dice que está dispuesto a votar al candidato menos malo con tal de que no gane el que no quiero que gane, ¿sí? Entonces, finalmente, para que ese 40% realmente sea la expresión de una tercera vía y no se termine licuando en la polarización, es encontrar un actor social, un actor político, una candidatura que realmente sea competitiva. O sea, Sí, perdóname, lo que decís es que el agua está, lo que no está es quién se tire a la pileta y pueda nadar en ese agua, digamos, algo así, ¿no? Exactamente. Ese 40% tiene que encontrar a alguien que reconozca que pueda llegar a ganar. De hecho, entre otras causas, ese es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, como vos bien mencionás, el espacio Provincias Unidas en las últimas elecciones no le fue bien. Digamos, agua en la pileta había. El tema es que los argentinos no reconocieron a esa opción como con capacidad real de competir mano a mano con Fuerza Patria, con La Libertad Avanza. Esa es la condición que se exige, porque si no se da, es decir, si ese 40% no ve que aparece alguien realmente con potencialidad clara de ganar o de estar ahí compitiendo realmente, lo que va a terminar haciendo es se va a diluir ese 40% y se va a terminar polarizando. Una parte se va a polarizar, otra parte no irá a votar y otra parte elegirá opciones menores. Claro. Ahora, ¿es porque no los ven competitivos o porque los terminan viendo más cercanos a alguna de las opciones que no quieren votar? No, por lo que salen de nuestras encuestas es realmente que haya una opción con la cual se identifican y que esa opción sea competitiva, que pueda tener chances. ¿De qué depende el tener chances? Y bueno, ahí entramos muchas veces en especulaciones. La campaña impacta o no impacta, la perspectiva o la expectativa de triunfo, cómo la vamos construyendo, qué papel tienen los medios para divulgar o posicionar candidatos, y obviamente digamos, el sustento económico que pueda tener alguna fuerza política para hacer campaña política, para hacer publicidades, etcétera, etcétera. Lucas, ¿qué tal? Javier Lukovich te saluda. Hola, Javier.
¿Te parece que la posibilidad de que ese candidato o esa candidata, digamos, que esté ubicado en el medio o en la avenida del medio, como se suele decir, que sea competitivo, tiene que ver más con una cuestión de agenda, de posicionar temas, de la inteligencia para posicionar temas de manera como equidistante entre los dos polos que pueden ser kirchnerismo y Milei, o tiene que ver más con la irrupción de alguna figura que traccione de por sí? Y preguntarte también si detectás, qué sé yo, 3, 4 nombres que eventualmente te parece que pueden cumplir ese papel. Mira, yo creo que sí hay una parte, obviamente, ese candidato tiene que hablar de la agenda que le interesa a la sociedad, diferenciándose de los otros dos espacios, eso sí es claro, pero yo le doy mucha importancia a los motivos emocionales que impulsan el voto. A lo largo de la historia se han desarrollado teorías que explican el voto. Una histórica y una de las más antiguas es la teoría racional, ¿no? Es decir, que el voto es un componente racional. Bueno, ya hace varios años se empieza a hablar más del fenómeno o de los impulsos emocionales del voto. Entonces, ese candidato también va a tener, más allá de la cuestión de la agenda, de la temática, de la propuesta, va a tener que conectar emocionalmente con ese 40%. ¿Cómo se conecta con ese 40%? Bueno, hay que generar entusiasmo, hay que generar mucha empatía, hay que generar cercanía en un contexto económico donde los argentinos reconocen que es muy difícil, hay que saber generar expectativas positivas, pero mucho de esa vinculación emocional entre el ciudadano y el candidato. ¿Quiénes pueden ser? Mi hipótesis es que ese actor social que eventualmente pudiera representar ese 40% no necesariamente tiene que ser un outsider. ¿Sí? Puede ser alguien que venga del sistema político, porque una de las características que le pide ese 40% al futuro presidente es que tiene que ser un presidente conciliador, es decir, con esa capacidad de diálogo, de buscar consensos, de unir, de tender puentes. Puede ser alguien que venga por afuera del sistema político, como por ejemplo apareció en su momento, hace unos meses atrás, Dante Gebel, o incluso puede ser que se mencione a Jorge Brito, etcétera. Hay diferentes ¿Un gobernador? nombres dando vuelta. Puede ser, eso por afuera del sistema Claro. político, digamos. Pero tranquilamente puede venir un dirigente que ya sea con trayectoria en el sistema político, que logre justamente eso, representar las demandas de ese 40% que está reclamando hoy en día y que no se siente identificado con esos extremos. De hecho, a ese 40%, cuando le preguntamos a quién votaría en el 2027, la mitad de ese 40% no sabe. Porque te iba a preguntar, por ejemplo, Axel Kicillof, que está enfrentado con la Cámpora, con Máximo Kirchner, y que le ponen muchos límites, y hay bueno, hay una disputa ahí bastante clara. ¿Está puesto en el mismo paquete del kirchnerismo o podría ser como una opción, así como hay gobernadores del PJ que no están alineados con San José, antes decían con el Instituto Patria, ahora es con San José 1111, ¿podría entrar ahí o no? ¿O Axel es visto como kirchnerista? No, a Axel Kicillof lo ven como alguien que representa al kirchnerismo, con sus más y con sus menos en su vinculación con Cristina Kirchner. Hay una asociación directa de él para con Cristina Kirchner. Esto sí es verdad que meses atrás era más fuerte, decía, si Cristina subía Axel, si Cristina bajaba Axel. Esto no es que se rompió, pero hay una pequeña diferencia donde logró Axel Kicillof una pequeña autonomía con respecto a la figura de la expresidenta, pero aún así el imaginario colectivo es asociar a Axel Kicillof con el kirchnerismo. ¿Y le ves potencialidad a Kicillof para que si profundizara
la diferencia, o no sé, o claro, la polarización respecto del cristianismo, o no se lograr un acuerdo, qué sé yo, pudiera captar votos de esta avenida del medio, de este 40% de desencantados con ambos bandos, digamos, ¿o no? A ver, Kicillof es claramente un potencial candidato con aspiraciones y con aspiraciones serias, con aspiraciones competitivas. Claramente tiene que tomar la decisión de si resguarda ese núcleo de apoyo que puede provenir del kirchnerismo o no. Salvando las distancias, es algo parecido a lo que le pasó a Scioli en el 2015. Cuando uno hacía encuestas, muchas veces no, uno de los hallazgos de las encuestas es que la sociedad le reclamaba a Scioli diferenciarse de Cristina Kirchner, entonces lo tildaban de títere, por ejemplo. Sí. Bueno, salvando las distancias y los contextos, Axel Kicillof, el riesgo que en mi opinión tiene es que quede ubicado en una medianía que no termina de ser ni kirchnerista ni independiente. Entonces, yo creo que una de las principales decisiones es justamente decidir para dónde quiere ir y desde ahí construir. Sí es importante tener en cuenta que con el núcleo duro del kirchnerismo va a estar lejos de ganar. La clave es ir a buscar el votante independiente, que nosotros categorizamos en nuestras encuestas como votante independiente. Y aparte hay otra cuestión, el riesgo de Miriam Bregman para el peronismo. Lo que nosotros empezamos a ver es que más allá de cuánto mide Miriam Bregman o como la mayoría de las encuestas revelan que hay un crecimiento en su imagen, lo que nosotros vimos es que en el segmento que nosotros denominamos peronismo-kirchnerismo, la potencialidad electoral de Miriam Bregman llega al 60%. Es decir, aquellos que se identifican con el peronismo, el 60% de ellos dicen que podrían votar a Miriam Bregman. Entonces, si el peronismo llega a un escenario sin unidad clara, sin un liderazgo reconocido, o incluso en un escenario de pospaso, si las pasos se mantuvieran, pero de un escenario de internas abiertas muy convulsionado, el riesgo de fuga de votos hacia Miriam Bregman para el peronismo está. Fuerte. Y en esa posible fuga de votos, el que termina beneficiándose claramente es Javier Milei. Claro, lo mismo que si apareciera alguien más vinculado a la derecha, ¿no? Que ahí podría perder algo Javier Milei. Lo que pasa que no está tan claro como el caso de Miriam Bregman, que prácticamente todos los sondeos le van mostrando un crecimiento de imagen. Y yo pensaba, hay algo en el estudio de ustedes que hablan, es como una carrera contra el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Para la opción de una tercera vía, digo, ¿no? No para el resto, porque, bueno, Kicillof tendrá que ir viendo, el presidente tendrá que ir viendo también en base a ambos, en base a sus gestiones u otras cosas, alianzas y demás. Pero ¿por qué para la tercera vía hay poco tiempo? Bueno, porque ahí justamente lo que se necesita es instalar un candidato o instalar una potencial candidatura. Instalar un dirigente no es fácil. Porque hoy en día la sociedad argentina está muy despolitizada, con rechazo con la política, entonces acceder a esos segmentos no interesados se necesita a partir de acciones justamente no políticas, con un discurso político o yendo a programas políticos, no se va a conectar con ese segmento. La parte positiva, en ese hipotético caso de instalar un candidato, es que no se trata de revertir una imagen negativa, porque eso sí es aún más complejo. Pero sí hay que romper la barrera del desinterés político para lograr poner sobre la mesa un candidato con aspiraciones y que pueda canalizar esa demanda de la avenida del medio. Lucas, ¿hay alguna experiencia histórica en la Argentina o afuera que te parezca representativa de éxito de candidatos que representen la moderación, por decirlo así?
Mira, lo que nosotros estamos viendo en las últimas elecciones es a ver, hay algunos que hablan de corrimiento a la derecha de Latinoamérica, Sí. pero yo más que un corrimiento a la derecha lo que veo es el surgimiento de liderazgos outsider, Ajá. que sí son de derecha, pero no es que lo votan por ser de derecha, sino que lo votan porque representa algo completamente disruptivo. Por ejemplo, Abelardo de la Espriella en Colombia, claramente es un dirigente de derecha, pero mi hipótesis es que lo terminan votando no por esa coincidencia ideológica, sino porque viene a representar algo completamente diferente. Es más, termina siendo, por eso digo que esa capacidad disruptiva de los candidatos es lo que termina por instalarse. Hay que encontrar la manera, hay que tocar esa fibra íntima de las sociedades que permitan justamente instalar un candidato de manera disruptiva y que una vez instalado se demuestre que puede interpelar a ese 40% a partir de esa búsqueda de consensos, esa capacidad de ser como una tercera vía superadora de dos polos. Estaba pensando que también lo del tiempo puede tener que ver con antes de que largue la polarización, porque viste en las carreras de Fórmula 1, ya cuando hay dos adelante, el tercero, el primero y el segundo se van ahí, viste, midiendo y capaz que te quedaste un poquito atrás y ya está. Ya las cámaras ni te siguen. Sí, bueno, ahí hay una máxima en consultoría política que dice el que arranca primero es el que más chance tiene. Pero si arrancás pero demasiado también antes... hay que tener cuidado. Claro, eso te iba a decir. También hay que tener cuidado. Claro. Porque, de hecho, vos fijate que en el mes del Mundial la mayoría de la dirigencia política es como que puso un freno. Se guardaron, claro. Exactamente, y ahora yo creo que van a empezar a aparecer de una manera un poco más clara. Claro. Y ahí habrá que ver, va a haber se va a necesitar mucha creatividad para lograr instalar a alguien que interpele a ese 40%. Sin creatividad, ese 40% se diluye. Y sin emocionalidad también decías, ¿no? Alguien que te represente. Totalmente. Y además que te dé esa respuestas. creatividad va a estar dada, va a tener que tener un componente emotivo. Claro, y que te dé alguna confianza, sobre todo por lo que estaba viendo, en lo que tiene que ver con tu futuro económico, ¿no? Porque... Bueno, hoy en día ese 40% es muy crítico. Claro. Del presente. 70% de esa avenida del medio se siente desilusionada con Milei, y desilusionada porque reconocen la baja de la inflación y lo reconocen, pero consideran que el remedio utilizado para esa enfermedad fue muy dañino. Entonces de ahí surge esa decepción. Claro. Lucas Klobops, muchas gracias por haber conversado con Doble Fondo. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Muchas gracias. Lucas Klobops, director de opinión pública de Q-Social Big Data. Interesante el estudio. Bueno, tienen todo el tiempo están sacando distintos análisis, como decimos siempre, sobre todo de imagen, y preguntan, ¿no? ¿Votarías o no votarías en caso de que fuera? Porque todavía no sabemos quiénes van a ser. Claro, sí. Son fotos de sensaciones que tiene la sociedad, lo cual no implica para nada que eso se traduzca en algo electoral. Milei dijo que va a ir por la reelección. Todos sabemos que Kicillof también quiere, pero después el resto del mapa no está. Claro. Bueno, las 16:51 en la República Argentina. Nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72, 15 grados, 2 décimas la temperatura. Bueno, después vamos a hablar algunas cosas de las que estuvieron pasando y por supuesto mucho más Doble Fondo hoy con el Doble Fondo de Javier Leikowicz. Huellas en tu radio. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano.
en aliento, con silencio en el pulmón y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por
FM La Patriada. Una queja recurrente entre los gobernadores, incluso entre aquellos que son aliados o que son los llamados dialoguistas. Bueno, hoy más que dialoguistas serían aliados del gobierno nacional, es el estado de las rutas. El gobierno decretó obra cero y es un lema del gobierno nacional, ninguna obra. Nada, ni siquiera mantenimiento salvo cortar el pasto, vialidad nacional y alguna cosa así. No hay mantenimiento de las rutas. Y los gobernadores reclaman porque eso afecta a la producción, afecta al turismo, las vidas. Han ido algunos gobernadores a la Corte Suprema. Y ayer se dio un hecho que el gobierno resalta como un gran logro y es el traspaso de una ruta nacional a una provincia. Como un gran logro, es un mérito del gobierno. Pasarle. El gobierno no quiere hacer más nada y que lo hagan los gobernadores. Se desprende. La ruta A012 fue provincial, eso es lo que me decían en Santa Fe. Después se traspasó a Nación y ahora Nación se la traspasa de nuevo a la provincia porque había muchos reclamos de productores, la vida en juego de la gente que transita. La A012 es como si fuera una letra C. Ajá. Que uno si hiciera de norte a sur, arranca en San Lorenzo y es una letra C que la trazás de San Lorenzo, haces la panza como hacia el lado de Córdoba y después bajás a la ruta 9, como si envolvieras todo Rosario, pero muchos kilómetros más allá, ¿no? Claro. Es una letra C dentro de la provincia de Santa Fe. No tiene... digamos, tiene contacto con otras vías que llegan a otras provincias, pero el trazado de la A012 es puramente provincial, o sea, está solo dentro de la provincia. Asume Maximiliano Puyaro, entonces acepta el traspaso y acá hay varias cosas. Una que tiene que ser con recursos propios. Es cierto que también, justo casualmente, Nación les pasó... unos ATN, pero bueno, es una coincidencia. El otro tema es que Puyaro no iba a la Casa Rosada, ni siquiera había ido a las primeras reuniones de Diego Santilli como ministro del Interior, y desde que está de jefe de gabinete empezó a ir. También hay que tener en cuenta que a Provincias Unidas, lo decíamos hace un ratito, en las elecciones legislativas del año pasado le fue mal, porque se polarizó entre el mileísmo y el peronismo, y empieza a dialogar Maximiliano Puyaro. También le están conversando el pago de la deuda de ANSES con la Caja Provincial de Jubilaciones, que también es mucha plata. Está ya acordado, lo que estaban viendo era la manera, los montos y demás. Entonces, eso es otro tema para destacar. Y el otro tema es que en el evento que se hizo, insisto, como si fuera el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, estaban en Casa Rosada, en el centro de todo, Karina Milei. ¿Ustedes piensan que Karina Milei, el cargo que ocupa es el que tenía Oscar Parrilli cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta? Claro. Entonces, mirá, Parrilli va ahí, le tiene las carpetas. Karina Milei en el centro de la escena. Diego Santilli al costado, Maximiliano Puyaro al otro costado, y después invitaron a diputados y senadores, bueno, los que son del PRO, porque por ejemplo estaba Gisela Scaglia, que es presidenta de Provincias Unidas, pero viene del PRO, fue vicegobernadora, una ensalada. Y después estaban los de La Libertad Avanza, ¿no? Y no estaban, por supuesto, no estaba Esteban Paulón, socialista, digo, no están los que son opositores. Y que seguramente dirán, no, el Estado Nacional no se puede desentender. Pero bueno, es la realidad y es lo que está pasando. Claro. El otro día hablaba con una persona que está ligada al sector privado, que sabe ahí del termómetro de cómo ven la situación las empresas que venden a la economía real, no las grandes petroleras ni las grandes mineras. Y me decía que el tema de la falta del deterioro de la infraestructura pública es importante como señal para la inversión que no arranca, porque claro, las rutas están cada vez peor. Y no hay ninguna señal de que el gobierno empiece a invertir plata en la infraestructura pública, que como te digo, es también una señal importante para los inversores. Para decir, bueno, a ver cómo voy a sacar, cómo voy a organizar la logística,
cuánto me va a costar, etcétera. Y hablando del sector privado, hoy salieron nuevos datos de la consultora líder en medición de consumo, que es Sentia, de Osvaldo del Río. Junio dio nuevamente caída en el consumo masivo. Ellos miden qué pasa en los supermercados, en los autoservicios independientes, o sea, en los superchinos o en los supermercados chicos, farmacias, e-commerce y mayoristas, y le dio una caída en junio, respecto de junio del año pasado, del 2,7%. También en junio, en la comparación mensual contra el mes anterior, contra mayo, dio una caída de 2,4%, y en el acumulado del año el consumo masivo muestra una baja de 2,9%. Y hay un dato que me pareció interesante. A ver si el informe no lo detalla, y no tuve la oportunidad de hablarlo con Osvaldo de Río, pero sospecho por dónde puede venir la cosa. En la comparación junio de ahora contra junio del 25, hay solo 2 categorías que suben en consumo. Por ejemplo, desayuno y merienda, o sea, las cosas vinculadas al desayuno y merienda, cae. El consumo de esas cosas cae. Las galletitas. Higiene y cosmética, sí, cae. Impulsivos, que son, qué sé yo, ¿viste? Los chocolates o qué sé yo. Impulsivos. Cae. Es verdad, está bien. Sí. El bomboncito que te ponen ahí cuando llegas Cuando estás a la caja, Sí. claro. Limpieza de ropa y hogar, cae. Perecederos, cae. Alimentación en general, cae también. Mira. ¿Qué es lo que sube? Bebidas con alcohol. ¿Suben ahora? 9,4% en junio. Yo te pregunto. ¿Ahora? En junio, sí. Sí. ¿A qué lo La picadita con Y la cervecita y el yo intuyo. vino. Y Porque venía en caída, ¿o no? sí, claro. Mira, claro, está bien. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué dato? Lindo dato. Hay que ver qué pasa en julio. Borrachines. Pero sí, me parece que la cervecita para ver a Claro. Argentina, sí. Es verdad, digamos todo. Los días de partido, ustedes no veían gente. Yo tengo un almacén cerca de casa. Bueno, está el supermercado chino, están los de cadena, los mini mercados de cadena, y un almacén chiquito que alguna vez fue kiosco. Digo, es como un kiosco grande, pero que es almacén, el tamaño, digo, ¿no? Y venden de todo lo que vos de último momento imprescindible que podés necesitar, lo conseguís. Y los días de partido. Y sí. ¿Viste? La cervecita de último momento, el vinito, no tenés la variedad que tiene el supermercado chino, pero tenés el que te salva, las papas fritas, la Claro. cosita de último momento tenés. Sí. Así que, bueno, se ve que el Mundial modificó un poquito Claro. los hábitos en favor del consumo. Y otro dato vinculado a consumo que me pareció también interesante. Vamos a ver el de julio. Vamos a ver el de julio. O el Bueno, de agosto, mejor. claro. Porque julio por ahí Julio. todavía tuvimos la final. Sí. Sí. El INDEC, o sea, estamos hablando de datos oficiales, le preguntó a las empresas, a los supermercados, cuál es qué perspectiva tiene. Esto es de ahora, junio 2026. Los supermercados consultados por el INDEC dice, ¿cuál es la situación comercial actual? El 28,9% dice que es mala. El 8,9% solamente dice que es buena. Le preguntan, ¿y a futuro? Dice... Peor, no. En futuro dice julio, septiembre son más los optimistas que los pesimistas. Dicen que va a mejorar un 16,9%, que va a empeorar un 7,2%. Y después le preguntan por los stocks, que decir es como que la contracara de las ventas. Cuando no vendés, tenés más stocks. Claro. Cuando vendés, tenés menos Claro. stocks. Dice que sus stocks se encuentran por encima de lo normal, el 13,3%, por debajo de lo normal, 22,9%. Bueno, se ve que a pesar de magras ventas, los stocks están por debajo de lo normal. Por otro lado, también salió el dato de supermercados del INDEC, pero es más atrasado, es de mayo, que dio un poquito mejor que abril, pero bueno, lo pondero más el de la consultora porque es más actual que es el de junio. Claro, ¿no? Y además porque descubrió a los borrachines Claro. que ven los partidos con la picadita y Es la un dato cerveza. para seguir pues, en el próximo Sí. informe. Vería, por ejemplo, cómo anduvo no sé si habrá estadísticas de las cervezas sin alcohol, por ejemplo. Sí. Porque, por ejemplo, el otro día fui a una reunión, un día al mediodía, el sábado al mediodía, comimos pizza con cerveza sin alcohol. Porque, qué te claro, pareció? varios estábamos en el auto. La cerveza sin alcohol para mí es igual a la otra. Ajá.
Lo que sí algunos dicen que igual tiene un mínimo, no sé. Ah, Pero para mí se supone que es 0. y si es. A mí también me habían dicho eso, Como pero que- es un poco raro, sé, ¿no? Porque. sí. Sí. Pero, viste, pizza con agua no da. Entonces yo tomo soda. Pizza con o- agua es un bajón. Pero la cerveza sin alcohol, te digo. Que yo no sé, si tiene menos calorías, casi que te digo, vayamos por esa. Claro. Porque tiene el saborcito como de una gaseosa. No, no tiene como parecido, es como la cerveza, para mí. Claro. No sé. Y por aparte ahí. está el efecto, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Cuando te dan un remedio que no tiene nada. Placebo. Placebo. Claro, Así que Placebo. por ahí hasta te sentís así medio claro. picadito y en realidad. Tengo el pronóstico del tiempo hasta el día en que se junten los senadores, en que retomen la sesión de la semana pasada, pero no les voy a decir tantos días. Les voy a decir que hoy va a seguir con intervalos de nubes y sol. Bueno, ahora nos cerraron la puerta, así que no sé en qué intervalo estamos, pero ya pronto empieza a atardecer, así que mañana puede haber chubascos en la mañana y sí va a estar bastante nublado, con temperaturas de 16 grados, por ejemplo, entre 11 y 16. El sábado nublado, pero no hablan de lluvias. 25% probabilidades, así un poquito, como para cubrirse, ¿viste? Por si llueve. Claro. Entre 12 y 15 grados las temperaturas. Y el domingo, también nubosidad variable, también 25% de probabilidades de lluvia y las temperaturas suben un poquito, entre 13 y 17. Estaba mirando porque hablan de una ola polar en el sur, vieron que está nevando en toda la cordillera. Están fascinados en Bariloche, San Martín de los Andes, Mendoza. Ayer entrevistábamos a un diputado de Mendoza porque, claro, la nieve hoy es turismo, es diversión, es frío, es cierto, y es también después agua en el verano. Así Claro. que, bueno. Pero ahí- para el turista de invierno el frío no es un problema, ya sabés Claro. a dónde Claro. vas, ¿no? Y sí. Al contrario. Sí, sí. El tema es que tengas buen abrigo, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un par de años fui de vacaciones, no, 4 días en invierno al Calafate. Y, viste, medias térmicas, pantaloncito, calza térmica si podés, con pantaloncito. Nos alquilamos unos pantalones. Claro. Y Eso es clave. O sea, es clave, ¿viste? Sí, si tenés, mejor, porque no gastás, o si te prestan, y si no, alquilar. Porque sí, cuando no hay sol, te la regalo. Si hay solcito, está bueno. Está bueno. Pero a mí me encanta la nieve. Me encanta si estás bien abrigado y te tirás. Claro. Te Y haces, yo la he ¿viste vivido cuando queda poco, el la verdad. dibujito, el dibujito de tu cuerpo en la nieve? Sí. ¿En tu pueblo nieva? Poco, cuando nieva así, como para que puedas jugar con la nieve, es un evento importante. Claro. Sale todo el pueblo, porque en la zona de Río Negro, donde nieva, es más la parte de Bariloche. Sí. El norte, que es donde está mi ciudad natal, en el valle, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, no es usual que nieve. De hecho, las casas no están preparadas. Hubo una nevada muy grande cuando yo era chica, que se caían techos por el peso de la nieve, porque vos en Bariloche, por ejemplo, San Martín de los Andes, tenés techo a 2 aguas. Claro. Entonces la nieve por el peso va cayendo, o cuando se derrite. En cambio, mi casa, por ejemplo, mi hermano se subía con un amigo con el palo del piso, de Sí. trapear, y empujaban la nieve. Mirá vos. Porque mucho peso te rompe el techo. Claro, sí, sí. Ahora, íbamos a jugar a hacer con la bolsa gruesa de nylon, ¿viste? Esas gruesas, tipo la que envuelve el colchón donde después guardás los dólares. Sí. Esas, por ejemplo, que son más gruesas. Entonces, en mi pueblo hay lo que se llaman bardas y nos tirábamos ahí. Y eso hay el año Tipo pasado o el culipatín. anterior, claro. El año pasado, creo, o el anterior también hubo una nevada de esas y entonces fiesta, porque no es Es un usual. evento. Claro. Y acá yo me acuerdo, nevó cuando el año que nacieron mis hijas, en 2006, el 9 de julio. 9 de julio, sí. 9 de julio, que mirábamos por la ventana. Hermoso. Increíble. Increíble. Aparte, justo un feriado. Claro, Hermoso. yo estaba en la casa de una prima, sí. Yo con mis 2 bebés y ella con su bebé. Yo estaba con 2. Claro. Bueno, 17 y 12 en la República Argentina, ya les dije, abrigarse, pero empieza a despejarse un poco, por lo menos el fin de semana.
Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol, bailamos en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Berkovich y Martín Piquet. De 16 a 18, das la vuelta con FM La Patriada. Agustín Romo, que es el presidente del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, fijó un tuit que es el proyecto de ley provincial que presentó después del Mundial. Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina. Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. Eso puso hace 2 días y hoy, entre ayer y hoy, se la pasó tuiteando, por ejemplo, dice, el segundo presupuesto nacional son las transferencias a las universidades, o sea, la segunda cosa donde más guita gastamos es en bancar las universidades públicas. Dice, medicina es una de las carreras más caras. El 40% son extranjeros, o sea, el 40% de los recursos que se gastan en una de las carreras más caras, de la universidad más cara, de la segunda cosa donde más plata se gasta en el Estado, va para extranjeros, es lo que dice.
El 39% de los alumnos, bueno, después, antes había aclarado que era el 39, decía. Después dice que en la Universidad de La Plata el 51% de los alumnos de la Facultad de Medicina son extranjeros. Bueno, y después yo veía que hay muchos que con datos lo están desmintiendo. Y dijimos, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a llamar a Víctor Morínigo, que fue rector de la Universidad de San Luis y es diputado provincial. Qué difícil, ¿no? Porque cuando con datos uno puede decir, no, bueno, pero mirá, acá el diputado te pone este dato, debe ser así. ¿Cómo le va, diputado? Le iba a decir rector, ¿no? Diputado. Sí, hace poquito Claro. dejé el rectorado y bueno, he salido varias veces con ustedes, le agradezco el llamado Claro. y la verdad que, a ver, lo voy a decir de una manera coloquial para que la gente no... Ahí se está, ¿cómo ¿Ahí está? sí? A ver, ahí sí, ¿Ahí ahí sí? sí. Sí. No, que los saludaba y les decía que se los iba a explicar de una manera coloquial. Tiene ganas al tema universitario hace rato. Ujú. Y bueno, y ahora nos... Se entrecorta. A ver, vamos a ver si podemos retomar la comunicación, porque no lo alcanzamos a escuchar. Escuchamos el saludo nada más. Que mientras tanto estaba viendo acá datos que compartió Sebastián Lacunza, que pone porcentaje de estudiantes en la UBA. De medicina, 28%, o sea, no 40%. Sí. Odontología 18%, igual son un montón, ¿eh? Ingeniería 9.4%, agronomía 7.5%, farmacia bioquímica 6.1%. Ahí está de nuevo el diputado Morínigo desde San Luis. Hasta el saludo escuchamos. Bueno, perdón por la comunicación. No, está muy bien. No, les decía que me parece que el gobierno le tenía ganas al tema universitario hace rato, hace varios años que se viene en discusión y ahora se monta en un tema muy popular que es el tema del mundial. Claro. Y esta cuestión del racismo, no racismo, del enojo, de la pérdida de la final. Pero ustedes me van a entender porque son periodistas, en esta época de la posverdad, cualquiera tira cualquier cosa y te cambia la carga de la prueba y tenés que salir a explicar que no es así. Y una posverdad que roza la mentira, porque bueno, hay que explicar algunos factores. En primer lugar, decir que el tema de estudiantes universitarios extranjeros es de una escala muy menor en la Argentina. La verdad que en toda la Argentina hay 4% de estudiantes extranjeros. Es cierto que en algunas disciplinas, como acaba de citar el diputado, son mayores, Universidad de Rosario, Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, en medicina sobre todo son porcentajes mucho más altos. Pero aquí en San Luis, en Jujuy, en San Juan, en Mendoza, el porcentaje es muy pequeño, realmente muy pequeño. Pero también hay que decirle al diputado y a todos los que le agarra esa xenofobia con los extranjeros, que hay que también entender y comprender la dinámica de las universidades, que muchos extranjeros están en la Argentina, porque muchos argentinos están en los lugares de origen de esos extranjeros. Son movilidades recíprocas, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también saber que desde la Constitución para acá, desde nuestro preámbulo, donde se invita a todos quienes quieran habitar el suelo argentino, es muy fácil conseguir el DNI argentino y ser nacionalizado argentino y tener los derechos del argentino. Por lo tanto, lo que las universidades hacen es cumplir lo que dice nuestra ley de educación superior, que es que con un DNI alguien que habita el suelo argentino sea alumno universitario. Así que hay que empezar a cambiar muchas leyes migratorias y la discusión será otra. Pero el aspecto más importante, me parece a mí, es que si una persona extranjera viene a estudiar a la Argentina, aporta y paga tributo aquí en la Argentina, desde el IVA, consume, gasta, alquila, y si después un médico venezolano es quien le salva la vida a mi madre, que es jubilada, yo lo aplaudo, y la verdad es que le pago la educación pública con muchas ganas. Y me parece que por ahí pasa la cuestión, ¿no? Otro debate sería, como en algunos otros países, es que si algún extranjero viene, tributa en la Argentina, agarra su título y se regresa a su país. Me parece que ese sí podría ser un debate válido, de decirle, miren, nosotros le pagamos la educación, pero que desea ser un digno profesional aquí en nuestra Argentina. Pero eso es otra lista, ¿no? Claro. Sí, o por ahí quizás si uno dijera, bueno, pero te tenés que quedar X, no sé, 5 años. Claro, 3 años, 5 años. Sí. Claro. Eso sucede en otros lugares a la hora de ir a retirar el título para revalidarlo y demás.
Pero bueno, son ya discusiones que uno no las da con ningún sesgo ni ninguna maldad, sino lo pone sobre la mesa y aparecen distintas alternativas. Claro, eso también me parece, ¿no? El sesgo, la forma. Ah, bueno, ustedes nos queman una bandera por el Mundial, nosotros le ponemos este proyecto de ley. Claro, ¿no? Sí, y aparte también hay que decirle a la gente que el costo marginal de la educación no es igual al costo marginal de la salud, por ejemplo. ¿De qué estoy hablando? Si yo preparo un aula en la Universidad de San Luis para 50 chicos o para 54 chicos, el costo es el mismo, son 4 bancos más. Ahora no pasa así en la salud, donde no es lo mismo 50 quirófanos de una operación que 54, porque hay un costo diferencial mayor. En la educación no es tan directo, entonces por eso digo que a nivel presupuestario lo que uno se ahorraría o lo que uno ganaría cobrándole una matrícula a esos chicos no solucionaría ningún tema del sistema universitario. Pero al que tiene el DNI no le podría cobrar. Claro, o por las leyes que hoy hay, no. Por supuesto que no. No alcanza esta ley, por ejemplo. No alcanza esta ley. Hay dando vuelta un DNU, de estos DNU ómnibus que fue el presidente, donde delega esa facultad a que cada consejo superior podría llegar a tener la potestad de cobrar a estos chicos. También déjame decirte que las personas que vienen aquí a la Argentina a estudiar no son en general de familias muy potentadas, de hermanos chilenos, bolivianos, peruanos, brasileños, paraguayos. Así que muchos de ellos, si uno les fija un arancel, se volverían a sus casas. Claro. Y dejarían de alquilar, de tributar acá, de consumir acá, de tener sus vidas acá. Así que no hay detrás de eso un beneficio oculto de que nos estamos privando de una cuota para poder cobrar. Sí, también pasa, como pasa acá en Argentina, yo que me vine a estudiar desde Río Negro, que el que viene a estudiar, que tiene un poder adquisitivo importante, por ahí va a una privada ya. A mí me tocó, di clases teniendo alumnos extranjeros en una universidad privada. Claro. Porque se podían pagar. Es así, nosotros lo tenemos muy determinado eso, el que tiene otro poder adquisitivo directamente va al IPBA o va a la Católica o va a la UCA y no elige las universidades públicas. Lo que pasa es que también las universidades como la UBA en Medicina o la Universidad de La Plata tienen su prestigio también. Y eso es algo que no reconoce algunos funcionarios, ¿no? Por eso también se vienen a estudiar. Lo tienen el prestigio y a nivel internacional se mira muchísimo algo que quizás aquí a nivel local no, pero a nivel internacional sí, que es el tema de los rankings. Claro. Cuando uno está en otro país y elige irse a un país de destino, lo primero que mira son los rankings, y por supuesto uno mira aquí, inmediatamente aparece la UBA, La Plata, Córdoba, Rosario, y bueno, por supuesto eso atrae muchísimo a Para que no se sienta menos, le voy a decir que de mi provincia iban a estudiar farmacia a San Luis. Bioquímica y farmacia, por supuesto. Seguramente están escuchando tu programa muchos bioquímicos y farmacéuticos de esta querida Universidad de San Luis, que es muy histórica en ese tema, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Víctor? Javier Laukovich, te saluda. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo? Pero además, me quedo con muchas cosas que usted dijo, pero además particularmente el tema del costo, lo engañoso que es el argumento de primero que, además de dar porcentajes engañosos, pero sobre esos porcentajes de que no es un impacto directo sobre el costo de la educación, por lo que usted explicó, de que está bien, si se quisiera arancelar, eso podrían ser fondos eventuales en favor de las universidades, pero que el costo en sí no tiene una relación directa con la presencia o no de extranjeros o de más alumnado. Exactamente, por eso te sacaba de la cuenta esto de decir, en promedio el 4% de extranjeros, por lo tanto, como te decía, en vez de tener un aula de 50, tendrías un aula de 52. Así que la verdad que el costo adicional que uno tiene que tener es mínimo, y si uno lo pudiera cuantificar o los chicos pagaran en la universidad de destino, créeme que no pagaríamos ni el 10% de la boleta de la luz.
Claro. Así que en ese sentido tampoco te soluciona absolutamente nada. Y realmente es muy importante muchas veces la reciprocidad que existe con el país de origen de este chico, porque por ahí vienen muchos más, se realizan convenios. La verdad que el ida y vuelta intercultural de esta América Latina, digamos que en la que somos tan similares y tan distintos a la vez, enriquece muchísimo también, ¿no? Así que la verdad que hay... Me parece que con las necesidades y los problemas que tenemos, sumarnos uno más que ya está solucionado en la Argentina, que es el enojo con nuestros hermanos extranjeros, me parece que atrasa 100 años. Claro. Sí. No, quería preguntarte si hay instituciones educativas, públicas, que en el país, que vos tengas conocimiento, que hacen alguna distinción arancelaria entre nacionales y extranjeros. No, lo que sí hay en algunas universidades ha sobrevivido algún tipo de cuota cooperativa y muy histórica que se cobra para hacer deporte o pero se lo cobra a los argentinos o a los extranjeros también. Claro. Han quedado por ahí alguna incipiente cobro de cuota cooperativa, pero estamos hablando de... Pero sin distinción. Muy pequeñas, pero sin distinción. No, me parece que es traer a la Argentina un tema que yo no vi nunca, tampoco lo vi de mis abuelos que me contaron que vinieron en un barco y se desembarcaron aquí, y trabajaron la tierra y se los trató muy bien. E incluso uno lo ve en nuestras provincias del interior, ir a la sociedad italiana, a la sociedad española, y con el amor que ellos se arraigaron en nuestra Argentina sin olvidar de dónde venían, y siempre hubo en su corazón lugar para los dos lugares, para su patria y para la nueva patria que les dio de comer y tienen sus hijos y sus nietos. Así que la verdad que me parece que es un tema que hay un esfuerzo enorme por subirse a esta ola de las redes, en donde uno comprende que a la gente le dolió mucho la final, nos dolió a todos, y en nuestra mente siempre está la teoría de la conspiración que nos hace doler un poquito menos que perdimos 1-0. Pero de los creadores de Yabrán debe estar vivo, o a Néstor lo mató alguien de su círculo íntimo, por ahí las verdades son mucho más sencillas, y Yabrán tenía una cuestión judicial que lo llevó a tomar esa decisión, y Néstor estaba enfermo, y no hay otra respuesta que no sea la más obvia, y aquí la respuesta es la obvia: se perdió deportivamente y el gobierno está tratando de buscar este tema como para subirse a las redes. Claro, yo pensaba, lo que pasa, qué contradictorios que somos, o que son algunas figuras, porque defendemos a los venezolanos, porque, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri, a los venezolanos que se iban porque el Maduro dictador, Milei Maduro dictador, que vaya preso, que está muy bien, no sé qué, y después a los venezolanos que vinieron acá, supuestamente escapando de eso, o justamente porque le queremos cobrar, ¿no? Entonces digo, por un lado les abrís los brazos y por el otro le clavás el puñal. Y después es cierto, por ejemplo, lo que pasa que por ahí no es lo mismo, porque no es que van argentinos a estudiar a Venezuela, pero sí, por ejemplo, hay muchos argentinos estudiando en universidades de España. Yo tengo los hijos de amigos que se han ido, pero no a hacer un posgrado, a hacer la carrera. Y que se reciben y que estudian y que también es gratuita, digamos, no todas, me imagino, pero bueno, pero es un poco como lo que dice Víctor, ¿no? Ese ida y vuelta. Claro. Pensando quizás en voz alta, si el gobierno tiene una política pública, que tiene pocas, no está mal que haya un serio debate del tema y se diga, por ejemplo, mire, Brasil, nosotros tenemos esta cantidad de alumnos universitarios en Argentina. Por favor, ábrame cupo en Brasil para X cantidad de argentinos de manera similar. Pero eso es una conversación bilateral, país a país, mediante sus representantes internacionales, y me parece bien, me parece justo y me parece adulto. Pero no, digamos, echarlos, ni cobrarles, ni hacerle ningún tipo de cuestión. Hay gestiones que se pueden hacer, realizar de la mejor manera, y me parece correcto, digamos, que se puedan desarrollar, pero no persiguiéndose por Twitter, ni enojados, sin odio, ni digamos. con revanchismo. Ahí está el revanchismo. Sí, y además está el componente de, digamos, generar atención con el postmundial y demás, pero además
la figura del chivo expiatorio, ¿no? Que tanto rédito político le ha generado sobre todo muchos sectores de la derecha y de la ultraderecha, que depositan en sectores minoritarios que no explican ninguno de los problemas que tenemos como sociedad, pero sin embargo depositan ahí, bueno, no sé, como para generar rechazo y en definitiva, bueno, desviar la atención, ¿no? Sí, por eso cuando empezamos la charla les dije poco académicamente esto de el gobierno le tiene ganas a las universidades hace rato, Sí. y claro, terminamos hablando un montón de minutos de los extranjeros y no de que el financiamiento es poco para sostener semejantes instituciones. Y es fácil para ellos decir, sáquenla de cobrarle a los extranjeros, y ya les dije recién que es mínimo. Claro. El impacto sí es que se lograra hacer, pero bueno, terminamos hablando de otro tema, entonces Claro. uno siempre termina gastando el tiempo y el esfuerzo en aclarar una mentira que Claro. explicar una verdad. Y bueno, y así estamos hace 2 años. Claro, pero está bueno, como bien decía, abrir el debate o conversar, o si uno pudiera mejorar las cosas, optimizar, eficientizar los recursos, no está mal eso, no, el tema es no hacerlo con revancha, menos desde la universidad, que se supone Claro. que es un lugar, ¿no? Bueno, es interesante esta idea de la reciprocidad, Sí. pero por la positiva. Claro, por eso. Sí, desde que se llegó a este gobierno ha habido varias temporadas, como si fuera de las series que vemos Sí. en las tardes, en las noches. Ha habido varias temporadas. La primera fue adoctrinan, después fue si auditan o no, después Claro. que lo paguen los extranjeros, después es las universidades mienten con el número de alumnos y los alumnos están adentro no hacen nada, después es cuántos egresan porque egresan poco. Y cada El de tema los que egresan poco, sí. que expresan poco, bueno, cada tema tiene su correlato, su historia, su porqué, ojo, y cada tema hay que mejorarlo y trabajarlo y exponerlo de la mejor manera, pero los tres no pueden ser un atenuante para que el Estado argentino se desentienda de algo tan lindo que tiene el ADN argentino, que es la universidad pública, la educación pública y en particular la universidad pública. Te diría casi que la queremos como el fútbol, y esto que te digo está medido, no es que es una Bueno, sensación de nosotros, ¿no? La gente salió también en la calle en defensa a la calle Muchas en defensa. veces, Víctor, claro, muchas veces. Muchas veces. Víctor Moriñigo, ex rector de la Universidad de San Luis, actual diputado provincial en San Luis. Gracias. Le hago una pregunta. ¿Qué ve por la ventana? Que estoy viendo ahora por la Sí. ventana, estoy viendo la escuela, la FINUR, porque estoy por buscar Ah. a mi hija que está por salir Ah, de la escuela está bien. de la universidad. Ah, está bien, está bien. No, porque digo, por ahí me dice, veo los cerros, veo... También los veo, sí, También. claro, acá estamos Ah. en la Sierra de Comechingones, están Ahí ahí al ladito nuestro. Porque ya que estamos a cada uno, Sí. cuando llamamos al interior, le preguntamos qué ven, qué están viendo, y así nos cuentan un poquito de Sí, su sí, lugar. acá llegar a los cerros es fácil y es una alegría a la vista también en este lugar donde vivimos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes, Gracias. chicos, un abrazo. Bueno, hablamos con el ex rector de la Universidad de San Luis, que ahora es diputado provincial por ahora San Luis. Justo digo, ahora es diputado es por ahora San Luis. Víctor Moriñigo, interesante. Ya volvemos. FM La Patriada, una intuición en tu radio. Estamos donde estás. Con silencio en el pulmón y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18, terminás la tarde acá, en FM La Patriada. Bueno, 17:42, la hora del doble fondo de Javier Leukovics. Así es, y en este doble fondo vamos a hablar de
El interés de Caputo sobre los dólares que están debajo del colchón, que por supuesto es una analogía para referirse a los dólares no declarados. Bueno, normalmente que se guardan en cajas de seguridad de los bancos, en el colchón, como decíamos, dentro de una media, en un cajón, en la mesita de luz, en donde sea, pero fuera del sistema bancario. Lo cierto es que Caputo presentó ayer una ley de inocencia fiscal redoblada. El sistema de inocencia fiscal ya rige, de hecho es el que, entre otros, Adorni y la mujer se adhirieron, y otros funcionarios también. Ahora se presenta una versión redoblada de este régimen de inocencia fiscal que se va a discutir próximamente en el Congreso, con algunos cambios que Caputo le hizo al régimen en función de sus conversaciones con contadores y otros especialistas, en virtud de que el primer régimen no fue del todo satisfactorio en cuanto a la gente que se adhirió. Bueno, ahora va a haber más facilidades y más trabas, digamos, para que el Arca pueda eventualmente, ante situaciones muy discrepantes entre lo declarado y la situación de consumo patrimonial, etcétera, el Arca va a estar más atada de manos para poder intervenir y eventualmente cobrarle multas o incluso iniciar acciones judiciales contra el contribuyente. Entonces es un régimen redoblado que busca incentivar a que los contribuyentes ingresen sus dólares no declarados al circuito bancario. El plazo de vigencia de la propuesta de este régimen, que como dije se va a discutir en el Congreso, es el 31 de diciembre de 2027. Y digamos, hay varios cambios respecto de la versión anterior, como por ejemplo la eliminación de tope de ingresos y patrimonio, y también una cuestión de la discrepancia de las multas, que también van a ser a esta nueva versión del régimen de inocencia fiscal. Bueno, uno de los cambios claves de este régimen, que también lo contenía la primera versión, es que se presume que el contribuyente es cumplidor, salvo que el Estado demuestre una evasión relevante y dolosa. Esto implica un cambio profundo porque normalmente el sistema funciona al revés, que es, si una persona tiene un incremento patrimonial muy grosero, que no tiene justificación por sus ingresos, o algún consumo, lo mismo también, muy difícil de explicar, recibe normalmente una intimación y tiene que justificar cómo su patrimonio creció de determinada manera, cómo consumió, etcétera. Bueno, te mandaban, por ejemplo, si tenías ingresos elevados, si no tenías declarada una empleada de casa particular, sí. En una época te mandaban un mail presuponiendo que si vos ganabas, no sé, 10 palos, Sí. era raro que no tuvieras a alguien tuvieras- que limpiara en tu casa. Claro, mira vos. Eso es presumir que vos estás evadiendo, ¿o no? Claro, exactamente. ¿No? Ahora me Otro imagino caso que nada. podría ser, qué sé yo, uno se compra un autazo que no tiene ningún tipo de relación con los ingresos que declara, entonces recibe una intimación y tiene que ponerse a justificar cómo hizo para hacer esa compra. Bueno, ahora se invierte esa lógica y ahora voy a explicar por qué, pero se invierte y lo que presenta el contribuyente ante el Arca se presume exacto. Caso contrario, el Estado tiene que demostrar la discrepancia. No se trata de un blanqueo en términos formales. ¿Por qué? Porque no perdona directamente impuestos, ni tampoco legaliza, no es que uno va con, qué sé yo, $50.000 no declarados, como fue en el 2024, muy exitoso por otra parte, el blanqueo, ¿te acordás del inicio del gobierno de Milei? También lo hizo en su momento Macri, que se armó, ¿te acordás? El lío con el tema también de los familiares y demás. Bueno, en este caso no es un blanqueo en términos formales, aunque persigue objetivos bastante parecidos, que es apuntar a la formalización
de dólares no declarados. Aunque, bueno, digamos, por eso digo, en los hechos funciona como, ¿no?, un blanqueo. Bueno, ¿cuáles son los cambios principales en el régimen de inocencia fiscal que presentó Caputo respecto del régimen versión 1? La propuesta de Caputo elimina los límites previos que existían de facturación y patrimonio para acceder a este régimen simplificado de ganancias, que es la vía a través de la cual se pueden formalizar ahorros no declarados. Antes, la ley impedía el ingreso de quienes superaban los 10.000 millones de pesos en patrimonio o 1.000 millones anuales en ingresos. Supongo que nosotros estamos lejos de estas variables, pero para mucha gente es relevante. Sí. Bueno, ahora se eliminan esos parámetros. Y por otro lado, el Arca solo podrá objetar inconsistencias si calcula que el monto, digamos que la diferencia entre lo declarado y lo que el Estado presupone que tiene, supera en 5 millones de pesos. O sea, si la multa eventual supera los 5 millones de pesos, el Arca puede intervenir. Si la multa eventual está por debajo de esa suma, el Arca no va a hacer nada y se avanza, digamos, la situación de blanqueo o de formalización. Bueno, ¿cómo funciona este régimen? Esto es de la siguiente manera. El régimen se basa en una declaración jurada en donde las personas pueden adherir y declarar sus ingresos y gastos presentando la documentación, y con esto se adhieren al llamado régimen simplificado de ganancias. Como decía, la ley otorga presunción de exactitud, se llama, a estas declaraciones, lo cual protege a los contribuyentes y limita el accionar de Arca. Por ejemplo, el proyecto prohíbe que la administración fiscal, es decir, que el Arca, asuma que una compra hecha con dinero no declarado implique algún problema, alguna omisión maliciosa, digamos, y no poder exigir nada alrededor de eso. O sea, uno presenta la declaración jurada del régimen simplificado. Si la diferencia está por debajo de lo que dije, o sea, de los 5 millones de pesos, por más de que en el medio vos te hayas comprado un superauto, no hay mucho para reclamar, y con eso el gobierno quiere estimular a la formalización. Hay una categoría, hay un concepto en la literatura económica que se llama shock exógeno, que quiere decir, digamos, alguna variable que está fuera de lo determinado por el modelo y que eso empuje la demanda, por ejemplo, empuje la inversión. Y esto es justamente lo que quiere hacer Caputo. ¿Por qué? Las variables, por el contrario, endógenas, vendrían a ser las que están involucradas dentro del modelo del gobierno, por ejemplo, la política fiscal, la política monetaria, todo va para abajo, ¿no? Todo es recesivo, o sea, cada vez el ajuste no afloja, la política monetaria es restrictiva, porque el gobierno combate la inflación de esa manera, el tipo de cambio es el que es, no se presumen cambios, el gobierno no va a otorgar sumas fijas, ni va a estimular a aumentos salariales que permitan un impulso de demanda, con lo cual la única situación posible para que de repente se produzca un repunte tiene que ver con estos, variables exógenas a la política económica del gobierno. Y justamente el tema de los dólares en el colchón pueden funcionar, de acuerdo a Caputo, de esta manera. Pueden dar un impulso a la inversión, la gente puede salir a comprar autos, inmuebles, etcétera, y con eso estimular la economía, que viene, salvo un puñadito de sectores que vienen bien, el resto viene bastante mal. Así que esto se va a discutir en el Congreso. Pero pueden acogerse otra vez los funcionarios, ¿no? Si quieren. Exacto, y me parece que este punto va a ser importante para la discusión parlamentaria, porque después del caso Adorni, claro, es bastante escandaloso lo que... Y todos los que se adhirieron ya. Claro. Pero bueno, lo más resonante fue lo de Adorni
y Bettina Angeletti, esa posibilidad de que se adhieran funcionarios sigue estando en esta nueva versión, y veremos si ahora el Congreso, qué pasa con este punto, respecto de, bueno, esta versión redoblada del régimen de inocencia fiscal. Inocencia fiscal 2, recargada, dijo en su doble fondo Javier Leikowicz. Encuentro en tu radio. FM La Patriada. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. El fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Tú, sabemos dónde te escondes, pescado podrido. Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble fondo, periodismo clásico. Lo que viene, bueno, está en el predio de la Sociedad Rural la feria, ¿no? La expo ganadera Sí. de siempre. El presidente va a estar en el... Bueno, es la inauguración, pero es el cierre. Siempre lo explicamos, es el domingo esta vez. ¿Por qué? Porque el presidente se va mañana y pasado
a... mañana 23. No. Mañana es 24. Mañana 24. Mañana 24. Ah, no, pero va a estar 24 y 25. Entonces, ¿cuándo es la inauguración de la rural? Porque yo había escuchado que iba a ser el domingo, pero 24 y 25 va a estar en San Pablo, en Brasil. Parte mañana a la noche. El sábado va a estar en el Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno del estado de San Pablo, donde va a ser recibido por el gobernador Tarcisio de Freitas, con honores militares. Me parece que... El domingo es la... Ah, entonces... ¿Cuándo vuelve? Bueno, va a estar también el presidente reuniéndose en la residencia oficial de la gobernación con Tarcisio de Freitas, con el intendente Ricardo Núñez y con el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro. Bueno, por lo pronto hoy Caputo se reunió con los ruralistas y ya les anticipó que no va a haber anuncio de rebaja de retenciones por parte de Milei el domingo. Ya está, muchachos. Claro. Muchachos, basta de pedir. Estaba mirando a ver cuándo regresaba, pero... No dice la hora de regreso todavía. Bueno, y otra cosa más que informó Presidencia es que, ¿se acuerdan que quitaron las piedras de Plaza de Mayo, las que eran en homenaje a las víctimas del COVID-19? Las que hay muchas piedras dentro de Casa Rosada y después había también alrededor de la pirámide. Sí. Bueno, la Presidencia las restituyó a Plaza de Mayo. Bueno, las habían sacado por los festejos. En los festejos del 2022 no había pasado nada, pero bueno, se había anunciado que se iban a restituir, ya fueron restituidas. Son las 17:59. Bueno, les dijimos, hoy no estuvo Martín Piqué, pero mañana va a estar entre nosotros. Mañana vas a estar con tu doble fondo y hoy vas al teatro. Hoy voy al teatro. Mañana traigo la data. La data. Así es. Si te gusta y si no te gusta también. Sí. Siendo bueno, ¿no? Siempre. No, claro. Igual con amor. Te lleva a tu hermano, si te lleva a tu hermano, vos confiás. Confío, sí, confiamos. Confías. Bueno, terminó la reunión entre Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Alejandro Cacase, que es un radical de San Luis, mirá, que se pasó, bueno, no es que se afilió a la Libertad Avanza, pero está trabajando ahí con Federico Sturzenegger, fue diputado nacional, y están trabajando en la desregulación, en los cambios que le van a hacer a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Que se debate el 6. Sí. 6 de agosto. El 6 de agosto. Que es una sesión que en realidad pasó cuarto intermedio, ¿no? Que tienen que juntar el quórum, todas esas cosas que les contamos antes. Bueno, las 6 de la tarde, muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos siempre. Martín El Zorro de la Vega en producción, Nadia Pitaluga en la coordinación, operación técnica Leandro Quiroga y Axel Recio. ¿Está bien, no? Sí. Y Micaela Pitaluga está en redes sociales, también Pamela Mancilla, y hoy está Valentina Dávolos de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Y bueno, después le vamos a ir pidiendo las notas para ir haciéndole. ¿Y el documento? El documento. Esta es más argentina que la virome y el dulce de leche. Bueno, después viste que los uruguayos nos pelean el dulce de leche. Nos reencontramos mañana. Mi nombre es Analía Argento y me acompañó hoy Javier Leikowicz. Chao.